Mi hermana me apuntó con una pistola y dijo, firma los papeles o, de lo contrario, atente a las consecuencias. Yo sonreí, y 5 segundos después un estruendo sacudió la habitación. Hola a todos. Habíamos alquilado una pequeña casa a las afueras de la ciudad, un lugar sencillo y práctico con paredes color beige, sillas desparejadas y una mesa ya puesta cuando entré. Se sentía como un alojamiento temporal, y en cierto modo eso era exactamente. Mamá se movía en la cocina, sacando las compras de las bolsas de papel, una barra de pan, un racimo de plátanos, embutido, ese tipo de comida que compras cuando quieres aparentar esfuerzo sin cocinar realmente. Hola, cariño, me dijo sonriendo con demasiada insistencia, como si todo fuera perfectamente normal. Detrás de ella venía papá, cargando una nevera portátil con la lentitud pesada de un hombre que nunca se apresura salvo que no tenga alternativa. Me saludó con un gesto de cabeza, ni cálido ni frío, simplemente él. Después apareció mi hermana, con gafas de sol, el cabello peinado a la perfección y el perfume inundando ya el aire. Me saludó con un falso beso en la mejilla. Me alegra que hayas venido, dijo. Durante un rato todo pareció ordinario, como si realmente fuera un simple día en familia, mamá colocando demasiada comida, papá en la cabecera de la mesa y mi hermana comentando el tráfico del camino. Incluso salimos a dar un paseo corto antes del almuerzo. El sendero detrás de la casa rodeaba un campo pequeño, mamá señalaba unas flores silvestres, papá hacía un comentario sobre el clima y mi hermana revisaba su teléfono cuando pensaba que nadie la observaba. Era ese tipo de paseo que hacen las familias cuando no saben qué más hacer juntas. Yo respondía con cortesía, con la voz ligera, y desde fuera probablemente parecíamos una familia normal pasando un sábado normal. De regreso a la casa, mamá se puso a organizar los platos, sándwiches cortados en triángulos, patatas fritas volcadas en un cuenco, fruta apilada en el centro. Siempre exageraba, incluso cuando solo éramos 3. ¿Come algo?, me pidió empujando un plato hacia mí como si fuese su misión. Ya he comido, respondí. Ella rió, pero vi un destello en sus ojos. Quería que todo pareciera perfecto, aunque no lo fuera. Nos sentamos, papá en la cabecera, mamá a su derecha, mi hermana a mi lado. Durante un rato, los únicos sonidos fueron los cubiertos y los vasos, ese silencio invisible que no notas hasta que comprendes que nadie ha dicho nada auténtico en minutos. Entonces habló mi hermana, con aparente ligereza, ¿vas a hacer algo interesante con la herencia? La palabra cayó como una piedra en un estanque inmóvil. Mamá bajó la mirada al plato, papá bebió un sorbo de agua y los ojos de mi hermana se clavaron en mí, demasiado brillantes, demasiado fijos. Me encogí de hombros, todavía no lo he decidido. Su sonrisa se tensó, tienes opciones, más que el resto de nosotros. Papá carraspeó, la familia debe compartir, es lo correcto, dijo con suavidad. Yo bebí un trago de café, ya veremos. Mamá intervino enseguida, cambiando de tema, me preguntó por mi apartamento, por mi trabajo, pero el ambiente ya había cambiado. La herencia estaba sentada con nosotros, más pesada que la comida, más ruidosa que el silencio. Comimos un poco más. Mi hermana lanzaba pullas disfrazadas de bromas, papá permanecía callado, mamá insistía en si quería más fruta. Entonces, tras una pausa que volvió el aire rígido, mi hermana apartó su plato y sonrió, ven con nosotros, queremos mostrarte algo. Su tono era ligero, pero algo en mí se tensó. Papá se levantó, la silla chirrió en el suelo, no me miró a los ojos. Me condujeron hasta un cuarto de repuesto, sin cuadros ni decoraciones, solo una mesa, 2 sillas y una pila de papeles en el centro. Esto lo hará todo más sencillo, dijo mi hermana, deslizando los documentos hacia mí. Papá permaneció junto a la puerta, con los brazos cruzados, en silencio. Me senté y tomé la primera hoja, palabras legales alineadas con precisión. Pasé a la segunda y luego a la tercera, mi respiración se hizo lenta. Era una renuncia, un documento en el que cedía todos mis derechos sobre la herencia y transfería absolutamente todo a ellos. Ni una parte, ni una división, todo. Solté una risa seca. ¿Hablan en serio? ¿De verdad esperan que firme esto? Mi hermana no parpadeó. Es lo que él habría querido. ¿De verdad?, pregunté, ¿te lo comunicó por escrito? La voz de papá fue cortante, no seas difícil. No es difícil, respondí, es absurdo. El bolígrafo esperaba sobre la mesa. Mi hermana lo empujó hacia mí. Seamos adultos, dijo, podemos resolverlo rápido y con dignidad. Dignidad, levanté las cejas, esto es un robo a plena luz del día. Su rostro se enrojeció. No lo mereces. Tal vez no, admití, pero no voy a firmar.
Su silla chirrió al levantarse. Fírmalo. No. La palabra quedó flotando, más grande de lo que debería. Los ojos de papá se entrecerraron. Te arrepentirás. Yo lo miré con calma, me arrepiento de haber venido. Y entonces, en un movimiento fluido, mi hermana sacó una pistola de su bolso. La habitación quedó en silencio, incluso el zumbido de la lámpara pareció detenerse. Desde la cocina, la voz de mamá flotó por el pasillo, el té casi está listo. Mi hermana levantó el arma y me apuntó directamente. Firma los papeles, dijo, o de lo contrario. Papá permaneció inmóvil en la puerta, su silencio decía más que cualquier palabra. Dejé el bolígrafo suavemente sobre la mesa. No, repetí. El aire se volvió denso, presionando contra mi piel. Entonces sonreí, con calma y a propósito, y señalé detrás de ella hacia la esquina de la habitación. Mira eso. Su cabeza giró de golpe. Mi padre siguió su mirada, los ojos de ambos se posaron en el punto negro en la esquina de la pared. El rostro de mi hermana se descompuso. ¿Qué es eso? ¿Es una cámara? Saluda, dije yo, estás siendo filmada. Ella giró hacia mí, el pánico inundando su rostro, y después volvió a mirar el lente. No puedes, balbuceó, pero se detuvo. La pistola temblaba en sus manos. La levantó hacia la cámara, la voz quebrada, apágala. No puedo, respondí, funciona perfectamente. Sus ojos iban de mí al lente, desesperados. Entonces apretó el gatillo. El estallido rasgó la habitación. Mamá soltó un jadeo en la cocina, dejando caer una cuchara. La cámara permaneció intacta, con la pequeña luz roja aún encendida. Los ojos de mi hermana se abrieron de par en par, la confusión escrita en su rostro. Mi padre me observaba pálido y mudo. Yo me quedé inmóvil, sereno por fuera, aunque todo dentro estaba tenso. Y la cámara seguía allí, fija, vigilante, sin pestañear. Si quieres entender por qué aquel día ocurrió lo de la pistola, hay que retroceder un poco. Crecí en una familia donde yo era el hijo del medio, lo cual ya explica gran parte de la historia. No era el primogénito dorado, tampoco el pequeño intocable. Yo era el que quedaba en medio, el que se perdía en el desorden. Así que hice ruido, ese fue mi papel. Si no podía llamar la atención portándome bien, la llamaría portándome mal. Yo era el niño que escalaba verjas, que se escapaba de noche, que saltaba de los cobertizos con un paraguas para ver si frenaba mi caída. No era suicida, simplemente me gustaba la adrenalina. Me gustaba saber que hacía algo prohibido. De una manera extraña, era el único momento en que me sentía vivo, porque al menos alguien tenía que mirarme. Si volvía a casa sangrando, mamá tenía que dejar la revista. Si respondía con insolencia en la cena, papá tenía que mirarme. Ese era el pacto. Aprendí muy pronto que la atención negativa era mejor que ninguna. Mi hermana me odiaba por eso. Ella era la mayor, la responsable, la que mis padres presumían. Pensaba que yo era una vergüenza. Tal vez lo era, pero ella no se limitaba a ignorarme, se esforzaba en recordarme lo superior que era. Notas perfectas, amigos perfectos, sonrisa perfecta, y luego, a puerta cerrada, me hundía el cuchillo. ¿Por qué no puedes centrarte? Con razón no confían en ti. Mi hermano menor era distinto. No éramos exactamente cercanos, pero él me veía. Se sentaba conmigo, ponía los ojos en blanco ante mis padres y, a veces, incluso me cubría cuando hacía alguna estupidez. Era el único que me hacía sentir que no estaba completamente solo en esa casa. Para cuando cumplí 18, ya no podía soportarlo. Hice la maleta y me fui. Sin red de seguridad, sin fondo universitario esperándome, nada. Solo yo y lo que pudiera improvisar. No fue fácil, pero prefería luchar por mi cuenta que asfixiarme en casa. La única persona que realmente extrañaba era mi abuelo. Él no se parecía en nada al resto. Mientras mis padres se obsesionaban con aparentar, a él no le importaba en absoluto. Llevaba la misma ropa durante años, sus zapatos estaban gastados, aparecía en los cumpleaños con una tarjeta de tienda barata y un apretón de manos como si acabara de cavar una zanja. Mamá solía murmurar, parece un vagabundo. Papá suspiraba y sacudía la cabeza, como si el abuelo avergonzara a la familia. Pero a mí me gustaba. Me gustaba que no jugara a los mismos juegos, que no intentara impresionar a nadie, que ni siquiera pareciera darse cuenta cuando los demás ponían los ojos en blanco. Me contaba historias de sus viejos trabajos, de los lugares donde vivió, de la gente que conoció. Nada glamuroso, pero todo real.
y yo ansiaba lo real. A veces, cuando salíamos a tomar café, yo pagaba por él porque creía que no podía permitírselo. Él me sonreía como si supiera algo que yo ignoraba. De vez en cuando decía frases que se me quedaban grabadas, como, aunque fuera rico, viviría exactamente igual, porque cuando la gente sabe que tienes dinero, dejan de verte, solo ven lo que quieren de ti. Siempre pensé que bromeaba, solo un abuelo excéntrico. Vivió hasta los 96. Cuando murió, no fue una sorpresa, pero dolió. Había sido el único en esa familia que realmente me veía. Así que, cuando nos convocaron para la lectura del testamento, no esperaba gran cosa. Ninguno lo hacía. El abuelo nunca había parecido tener nada. Mis padres fueron porque era un acto formal. Mi hermana fue por curiosidad. Mi hermano fue porque no le quedaba otra opción. Nos sentamos en la oficina del abogado, alineados en sillas rígidas. La alfombra olía a polvo y a café. Mi hermana se inclinó hacia mi hermano y susurró, ¿qué crees que nos tocará? Sus pantalones viejos, bromeó mi padre con una risita. Tal vez sus calcetines, los que tienen agujeros. Mamá negó con la cabeza, probablemente alguna porquería que no pudo tirar. Yo permanecía en silencio, mordiéndome el interior de la mejilla. Habían pasado años burlándose de él y, aún después de muerto, seguían igual. El abogado entró con una carpeta, carraspeó y empezó a leer. Su padre, su abuelo, expresó sus últimos deseos en este documento. Nadie se inclinó hacia adelante. Mi hermana revisó sus uñas, mamá se removió en la silla, papá suspiró. Entonces el abogado pronunció mi nombre. Deseaba dejar su patrimonio a su nieta. La sala se congeló. Mi hermana parpadeó y soltó una carcajada incrédula. ¿Su qué? ¿Su colección de tazas de café? Papá frunció el ceño. ¿Qué exactamente le dejó? El abogado se ajustó las gafas. Todo. Silencio. Podías escuchar respirar la alfombra. Mi hermana forzó una sonrisa. ¿Todo qué? ¿Un par de cientos de dólares? El abogado miró sus papeles. El patrimonio está valorado aproximadamente en 8,5 millones de dólares. Las palabras quedaron flotando como una broma de mal gusto que nadie quería aceptar. Mamá soltó un jadeo, papá se irguió de golpe, mi hermana sacudió la cabeza. Eso es imposible, espetó. No tenía nada, llevaba la misma camisa desde hacía 10 años. Invertía, dijo el abogado con calma. Durante décadas, pequeñas cantidades, con crecimiento constante y capitalización compuesta en el tiempo. Eso generó una fortuna considerable. El rostro de mi padre se tiñó de rojo. Esto es indignante, soy su hijo, ese dinero debería ser mío. Mamá asintió rápido, o nuestro, no solo de ella. La voz de mi hermana se agudizó, ella no lo merece, ni siquiera hizo nada. Yo me quedé allí, con las manos entrelazadas en el regazo y el pulso acelerado. Por primera vez en mi vida todos me miraban. No invisible, no ignorada. Les di un medio encogimiento de hombros, supongo que él no estaba de acuerdo. Fue entonces cuando sus miradas realmente me atravesaron, la furia de mi hermana, la incredulidad de mi padre, la decepción de mi madre. Había buscado atención toda mi vida, pero nunca imaginé que se sentiría así. El abogado continuó hablando, explicando cláusulas y detalles, pero apenas lo escuchaba. Todo lo que oía era el silencio que nos rodeaba, cargado de shock y de rabia. Ellos habían pasado años riéndose de él por aparentar pobreza y, ahora, el hombre al que tanto menospreciaron había dejado una fortuna. Y se la había dejado toda a mí. En ese momento comprendí algo, esto no terminaría allí. El disparo todavía flotaba en la habitación como un eco que no sabía a dónde ir. Nadie se movía. Mi hermana seguía mirando la esquina, esperando que la cámara cayera. No lo hizo. La pequeña luz roja seguía encendida, constante, insolente. La boca de mi padre se contrajo, como si quisiera hablar pero hubiera olvidado cómo. ¿Por qué no se rompió?, susurró mi hermana, más para sí que para los demás. No respondí. A veces el silencio dice más que un sermón. Ella apretó más fuerte el arma. Otro disparo sacudió la sala. La lámpara parpadeó, el aire vibró, y aún así la cámara no se movió. Bajó la pistola, respirando agitadamente. ¿Qué le pasa a esta cosa? Muchas cosas, contesté, pero no lo que piensas. Fue entonces cuando se escucharon los pasos, firmes, pesados, demasiado controlados para ser de familia. La puerta se abrió de golpe y entraron dos hombres. No eran uniformados, tampoco parientes.
Tenían esa presencia que reordena una habitación sin pedir permiso. Déjala en la mesa, dijo uno con calma absoluta. Mi hermana se estremeció, girando el arma hacia ellos, la mano temblando tanto que el cañón se balanceaba. No lo empeores, advirtió el otro, déjala en la mesa, ahora. Por un instante parecía una niña en medio de una rabieta, dividida entre gritar o rendirse. Luego su muñeca cedió, y el arma cayó sobre la mesa. Uno de los hombres la recogió de inmediato, la apartó y le colocó las esposas, rápido y limpio. El otro apoyó una mano firme sobre el hombro de mi padre, que se quedó paralizado. La sala exhaló por primera vez en minutos. Miré a mi hermana, acorralada, con los ojos desorbitados. Todo está grabado, le dije en voz baja, no vas a salir de esta. Ella me fulminó con la mirada, con palabras a punto de salir pero inútiles. Y ahí es donde haré una pausa para explicar, no a ellos, sino a ti, porque seguramente te preguntas cómo lo sabía, cómo no estaba temblando hasta los huesos cuando mi hermana me apuntó con un arma, cómo pude quedarme sentado sin moverme mientras mi padre jugaba a ser estatua. La verdad es que sí temblé, solo que no donde pudieran verlo. Unos días antes, mi hermano menor me había llamado. Su voz sonaba tensa, nerviosa. Me dijo que había escuchado algo, mis padres y mi hermana hablaban. Mi hermano no dio detalles, no quería verse arrastrado, pero me dijo lo suficiente. Suficiente para dejarme helada, suficiente para saber que no quería creerlo. Me repetía que ellos nunca llegarían tan lejos, pero en el fondo sabía de lo que mi familia era capaz. Y lo admito, una parte de mí quiso ponerlos a prueba. Siempre he sido así. De niña me lanzaba desde los cobertizos con paraguas solo para comprobar si frenaban la caída, trepaba verjas porque alguien me decía que no lo hiciera. Me gustaba la adrenalina, el peligro. Cuando has sido invisible toda tu vida, persigues cualquier cosa que haga que la gente te mire. Así que sí, fui porque quería ver, y porque una parte de mí esperaba estar equivocada, que esta vez se comportarían como seres humanos decentes. Que tal vez comeríamos los sándwiches de mamá, discutiríamos por tonterías y acabaríamos el día. Si me hubieran mostrado un gesto de bondad, quizás habría compartido parte de ello. Quizás. Pero no iba a apostar mi vida a esa posibilidad. Por eso contraté profesionales. No a la policía, sino seguridad privada, 2 hombres que sabían lo que hacían. Me dijeron que no fuera, que era una temeridad, que no valía la pena. Yo contesté que iría de todos modos. Y entonces me respaldaron. Entraron antes que yo, registraron la casa, instalaron cámaras ocultas mientras yo paseaba con mi familia afuera. Revisaron cada rincón y encontraron la pistola. No se la llevaron, no lo necesitaban, solo se aseguraron de que no disparara como mi hermana esperaba. Cuando apretó el gatillo, lo único que obtuvo fue ruido y humo. Ellos aguardaban fuera, atentos, escuchando, vigilando. No, no fue suerte, ni un milagro, ni el destino. Fue un plan. Cada segundo lo fue. Y ahora eran ellos, no yo, quienes estaban atrapados. El proceso legal se arrastró como siempre lo hacen esos trámites, meses de audiencias, montañas de papeles, abogados discutiendo sobre palabras que apenas entendía. Y finalmente se resolvió. La herencia quedó fijada, yo era la única heredera. Cada centavo era mío. Escucharlo en el tribunal no me supo a victoria, me supo extraño, como si el suelo se moviese bajo mis pies y yo aún buscara equilibrio. Durante tanto tiempo me había preparado para que alguien me lo arrebatara, que al final no quedaba nadie que pudiera hacerlo. Los juicios de mi familia transcurrieron en paralelo. Mi hermana fue la primera, 7 años. El juez no se anduvo con rodeos, amenazar con un arma no deja lugar a excusas. Ella intentó con lágrimas, pero ya era tarde. Después vino mi padre. Él no disparó, pero estuvo allí, permitió que ocurriera. 2 años. Su cara decía que pensaba que el silencio era más seguro. Se equivocó. Mi madre fue la última. Permaneció en segundo plano, convencida de que así estaría a salvo. No lo estuvo. Libertad condicional, servicio comunitario y un historial que la perseguiría igualmente. Yo no celebré. No me sentí reivindicada al verlos salir del tribunal escoltados. Solo me sentí cansada, ese cansancio que arrastras tras años soportando un peso que nunca pediste. Pero debajo de la fatiga apareció algo nuevo, espacio. Por primera vez había sitio para imaginar una vida que fuese mía. No una vida dictada por ellos, ni construida alrededor de ser la hija ignorada o la chiva expiatoria. Una vida en la que yo decidiera qué importaba. Cuando salí de aquel juzgado,
Las cámaras seguían encendidas en mi cabeza, grabando otra clase de escena, sin gritos, sin papeles empujados sobre la mesa, sin pistolas sacadas de un bolso. Solo yo, avanzando sin nada ni nadie que me detuviera. 5 años después, mi vida es completamente distinta. Cuando terminó el juicio y el dinero finalmente fue mío, hice algo que mi yo más joven jamás habría imaginado posible. Construí mi propia familia. Me casé, ahora tenemos una hija pequeña. Desde fuera parecemos cualquiera, una casa modesta en un barrio tranquilo, un coche sensato en la entrada, vecinos que hablan del tiempo y cuyos hijos juegan en la calle. Para cualquiera que nos observe, somos una familia de clase media viviendo una vida de clase media. Pero la verdad es que aquel dinero lo cambió todo. Lo usé en silencio, de la forma en que el abuelo habría querido, con inteligencia, no con ostentación. Invertí como él lo hizo. Creé un fondo fiduciario para mi hija, no para malcriarla, sino para asegurarme de que siempre estaría protegida cuando creciera. De momento no sabe cuánto tenemos. No lo necesita. Está ocupada siendo una niña, y así es como debe ser. Tampoco me lo guardé todo para mí. Mi hermano menor, el que me advirtió, recibió lo que merecía. Pagué su universidad, liquidé sus deudas, le ayudé a conseguir su primer apartamento. Nunca lo pidió, y por eso confié en él. Ahora está construyendo su propia vida, de pie por sí mismo. En cuanto a mí, sí lo gasto. He viajado por el mundo, Italia, Japón, incluso las Maldivas. Me he alojado en hoteles hermosos, he probado comidas que todavía me hacen sonreír al recordarlas. Compro comodidad cuando quiero, libertad cuando la necesito. Pero en casa me visto sencillo, hago la compra en el mismo supermercado que los demás. Para el mundo exterior, nada parece extraordinario. Y así me gusta. Porque por fin entiendo lo que el abuelo quiso decir: si la gente cree que eres rico, solo verá el dinero; si piensan que eres común, entonces vives libre. Aún busco un poco de adrenalina de vez en cuando, paracaidismo, buceo, montañismo, pero lo hago con seguridad. Aprendí a alimentar esa parte de mí sin destrozar nada más. Al final del día, no necesito que los extraños vean riqueza en mí. Lo que necesito es que mi hija crezca segura, feliz y libre. Historia 2. Mi papá tuvo un accidente. Regresé y descubrí la verdad. El accidente fue para evitar que revelara la terrible verdad. Hola a todos. Eran las 3 de la madrugada cuando me encontraba en mi garaje tenuemente iluminado, limpiando con meticulosidad mi Glock 19. Ese ritual me ayudaba a acallar la energía inquieta que me atormentaba cada noche desde que regresé de Afganistán hace 3 años. El mantenimiento del arma, con cada movimiento preciso y calculado, era para mí una terapia, un refugio que me mantenía sereno y enfocado. El agudo timbre de mi teléfono rompió el silencio. Número desconocido. Al reconocer el código de área, sentí un nudo en la mandíbula. ¿Señor Kramer?, dijo una voz firme. Soy yo, respondí. Habla el sargento Meus de la Patrulla Estatal de Colorado. Su padre, Richard Kramer, ha tenido un accidente grave. Está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Denver. Debe venir de inmediato. El frío me recorrió la sangre. Mi padre, el hombre más fuerte que conocía, un marine retirado que había sobrevivido 2 campañas en Vietnam y 30 años como capataz de construcción, estaba al borde de la muerte. ¿Qué ocurrió?, pregunté. Su vehículo salió de la carretera 285, cerca de Fairplay. El estado es crítico. 20 minutos después, mi Silverado negra atravesaba las calles vacías de Denver. Mi mente repasaba escenarios posibles, pero nada me preparó para lo que vi al llegar al hospital. Mi padre, el hombre que me había enseñado a disparar, a pelear y a nunca rendirme, yacía inconsciente, cubierto de tubos que emergían de su cuerpo magullado. La doctora Emily Chan, una mujer menuda con ojos amables pero cansados, me apartó a un lado. Su padre tiene hemorragias internas severas, 3 costillas rotas y una lesión cerebral traumática. Lo hemos estabilizado, pero las próximas 48 horas serán decisivas. ¿Qué sucedió exactamente?, insistí. Otro vehículo lo obligó a salirse de la carretera. Encontramos transferencia de pintura en su camioneta. Fue un choque deliberado. Apreté los puños. En Afganistán me llamaban el segador, no solo por mi puntería de francotirador, sino por mi capacidad para dar caza a quienes lastimaban a mis hermanos de armas. Esa parte fría y calculadora de mí despertaba de nuevo. Papá, susurré, tomando su mano curtida. Sus ojos se abrieron con esfuerzo,
luchando por enfocar. Cuando se fijaron en los míos, se llenaron de urgencia. Hijo. Miranda, y ese hombre, estaban cavando. Guarda tus fuerzas, papá. Pero me apretó la mano con una fuerza inesperada. En el bosque, detrás de tu propiedad, los vi, llevaban palas y la mochila de Emma. El mundo se me tambaleó. Emma. Mi hija de 12 años. Mi universo. Papá, Emma está en casa de su amiga este fin de semana. Llamé a la escuela el viernes. Nunca llegó a casa de Jessica. Hijo, lleva desaparecida 2 días. Me vieron y me sacaron de la carretera para callarme. El pitido del monitor cardíaco se aceleró mientras se luchaba por mantenerse consciente. Miranda lo ha planeado todo. Ese novio suyo, Christian Jacobs, es peligroso. Lo seguí la semana pasada, tiene antecedentes penales. Creen que no sabes de la infidelidad. Mi entrenamiento militar se impuso, sofocando el pánico. No podía dejar que la emoción dictara mis decisiones. Necesitaba hechos, estrategia y acción inmediata. ¿Dónde exactamente en el bosque? En el viejo sendero minero, a 1/4 de milla más allá del arroyo, susurró. Sus ojos me imploraban. Ella puede seguir viva, pero Miranda no es quien tú crees. Como invocada por nuestras palabras, Miranda Whitney Cremor apareció en la puerta. A sus 34 años seguía siendo deslumbrante, cabello castaño rojizo, ojos verdes y un cuerpo que atraía miradas. Pero ahora yo veía lo que antes había ignorado, la frialdad calculadora detrás de su belleza, la manera en que observaba situaciones en lugar de sentirlas. Dios mío, Santiago. Corrió hacia mí, fingiendo ser la esposa preocupada. Vine en cuanto recibí tu mensaje. ¿Cómo está? La observé con atención, buscando en su rostro cualquier señal de sinceridad. En lugar de eso, capté la mirada fugaz hacia mi padre, comprobando si estaba consciente, y después algo más, un destello de alivio al ver el tubo de respiración que le impedía hablar claramente. Está estable, dije con cautela. ¿Dónde está Emma? Llamé a casa de Jessica. Cambió de opinión sobre la pijamada. Está en casa de mi hermana Rachel, en Colorado Springs. Ya sabes cómo son los niños. Su respuesta salió demasiado rápido, ensayada. Asentí, pero mi mente registraba las contradicciones. La hermana de Miranda vivía en Phoenix y se llamaba Robin, no Rachel. Mi esposa, con la que llevaba 8 años, me había mentido a la cara sobre el paradero de nuestra hija, mientras mi padre agonizaba víctima de lo que él afirmaba era un intento de asesinato. Debo ir a ver a Emma, dije, vigilando su reacción. Vi un destello de pánico antes de que lo ocultara tras una máscara. Probablemente esté dormida, quizá deberías esperar hasta la mañana. No. Necesito verla ahora. Después del accidente de papá, dejé la frase en el aire, actuando como un padre preocupado. Por dentro, mi mente táctica trabajaba sin pausa, registrando cada microexpresión, cada vacilación. Al salir del hospital, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No enfrentaría a Miranda de inmediato. Haría lo que me entrenaron para hacer, reunir información, identificar objetivos y eliminar amenazas contra mi familia. El segador había despertado, y esta vez era personal. Conduje por la oscuridad previa al amanecer, con un exterior sereno que ocultaba la tormenta interior. Miranda, sentada a mi lado, escribía mensajes apresurados en su teléfono móvil, supuestamente a su hermana Rachel para avisarle que íbamos de camino. Pero alcancé a distinguir en el reflejo de la ventana del pasajero parte del texto: está sospechando. Necesitamos adelantar el plan, ¿el paquete está asegurado? ¿Paquete? Para ellos, mi hija era un paquete. Al acercarnos a la bifurcación hacia Colorado Springs, decidí cambiar de rumbo. En realidad, vamos a tomar un café primero. Necesito despejar mi mente antes de ver a Emma. Los dedos de Miranda se crisparon alrededor del móvil. Santiago, son las 4 de la mañana, todo estará cerrado. Hay una parada de camiones abierta las 24 horas en la próxima salida. 5 minutos. Mi tono no admitía réplica, el mismo con el que antaño había dirigido a soldados endurecidos en zona de guerra. En la parada, mientras Miranda iba al baño, activé la aplicación de rastreo que había instalado en todos nuestros teléfonos después de un susto en una excursión escolar de Emma. El historial de ubicación de Miranda revelaba una verdad distinta a sus palabras. La tarde anterior no había estado en Denver, sino en un área minera abandonada en las montañas, exactamente donde mi padre dijo haberlos visto cavando.
Pero lo que realmente me heló la sangre fue la lista de llamadas recientes, múltiples contactos con Christian Jacobs durante la última semana, incluida una conversación de 15 minutos ayer a las 6 de la tarde, justo cuando mi padre volvía de su compra semanal. Yo había visto a Christian solo una vez, 6 meses atrás, cuando Miranda aseguró que era un simple compañero de trabajo en la oficina de bienes raíces. Allí, en aquella oficina donde Miranda había comenzado a trabajar recientemente, conocí por primera vez a Christian. Incluso entonces, mis instintos me gritaron peligro. Era demasiado pulido, demasiado encantador, con esos ojos de depredador que evaluaban a cada persona buscando sus debilidades. Una rápida comprobación en mi teléfono confirmó lo que mi padre ya había descubierto. Christian Jacobs, 36 años, había cumplido 18 meses de condena por fraude y había sido interrogado en relación con la desaparición de una persona en Nevada 3 años atrás. Nunca se presentaron cargos, pero el patrón estaba allí para cualquiera con entrenamiento suficiente para verlo. Miranda regresó, con esa actitud de inocencia agresiva que usaba como máscara. ¿Podemos irnos ya? Estoy preocupada por Emma. Por supuesto, respondí, encendiendo el motor. En lugar de tomar la carretera hacia Colorado Springs, giré la camioneta hacia la rampa de entrada que nos devolvía a Denver. En realidad, vamos a pasar primero por la casa. Quiero comprobar si Emma dejó alguna pista sobre dónde quería ir realmente. Santiago, ella no está en la casa. Sé dónde no está, dije en voz baja. La pregunta es dónde está en realidad. El trayecto fue tenso. Miranda hacía llamadas cada vez más frenéticas, siempre a alguien que llamaba Rachel, pero noté que nunca puso a Emma al teléfono, ni una sola vez, a pesar de mis insistencias. Nuestra casa, situada en 5 acres de bosque de pinos, siempre me había parecido un lugar tranquilo y aislado. Ahora lo veía con ojos de cazador, remoto, insonorizado, con múltiples rutas de escape y escondites. Perfecto para quienes tuvieran intenciones oscuras. Al estacionar, percibí lo que antes, con mi mentalidad civil, había pasado por alto: huellas de neumáticos que no eran de nuestro vehículo, colillas de cigarrillos de una marca que ni Miranda ni yo fumábamos, y lo más condenatorio, tierra removida cerca del cobertizo de herramientas, como si alguien hubiera enterrado y luego desenterrado algo recientemente. Miranda, dije al entrar en la casa, llama a Emma, ponla en altavoz. Quiero escuchar su voz. La máscara de Miranda se resquebrajó. Santiago, estás siendo paranoico. Llámala ahora. Marcó el número, pero el timbre reveló la verdad, fue directo al buzón de voz. El teléfono de Emma estaba apagado, y según el sistema automatizado del operador, llevaba 2 días fuera de servicio. Su teléfono está descargado, dijo con rapidez. Rachel no tiene un cargador compatible. Me moví con la fluidez de un depredador. En un solo gesto, me coloqué detrás de ella, le arrebaté el móvil de las manos y revisé los mensajes recientes. Lo que encontré habría destrozado a cualquier otro hombre. Christian, el hoyo está listo. Asegúrate de que esté fuera de la ciudad cuando lo hagamos. Miranda, visitará a su padre mañana por la noche. Christian, Emma sospecha algo, puede que tengamos que sedarla. Miranda, no habrá cabos sueltos esta vez, lo prometiste. Cuando el dinero del seguro se libere, desapareceremos. Santiago nunca nos encontrará. Contuve la furia que amenazaba con consumirme. La emoción era un lastre. Necesitaba a Miranda con vida y hablando hasta encontrar a Emma. Siéntate, ordené con la misma autoridad que en un campo de batalla. Miranda comprendió por fin que había sido descubierta. Su belleza se endureció en una expresión más cruda, más honesta. No lo entiendes, Santiago. Estamos enamorados, amor verdadero, no esta fantasía suburbana en la que me has atrapado. ¿Dónde está mi hija? Pregunté. Está a salvo, por ahora, respondió con una crueldad nueva en su voz. Pero Christian no es un hombre paciente. Cuanto más se retrase esto, más inestable se vuelve, sobre todo con los niños. Un frío furor me recorrió. El mismo que me había hecho legendario en Afganistán. La misma calma helada con la que había eliminado objetivos a distancias imposibles, asegurando que mi equipo regresara con vida. Esto es lo que va a suceder, dije, acomodándome en el sillón orejero frente a ella, el mismo donde una semana atrás leía cuentos a Emma antes de dormir. Me vas a decir exactamente qué has planeado con Christian, dónde está mi hija y por qué creíste que podría salirte con la tuya. Miranda soltó una risa hueca. ¿O qué? ¿Me harás daño? Eres demasiado Boy Scout, Santiago.
Por eso fue tan fácil elegir a Christian por encima de ti. Sonreí entonces, una expresión que habría helado a cualquiera que hubiera servido conmigo. No tienes idea de lo que soy capaz, Miranda. En Afganistán me llamaban el segador. ¿Quieres saber por qué? Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, la vi realmente asustada. ¿El segador?, repitió en un susurro. Christian dijo que solo eras un oficinista en el ejército. Christian sabe mucho de mentir, ¿verdad? Me acerqué, observando cómo su cuerpo se tensaba. 3 campañas, Miranda. 87 bajas confirmadas. Pero no fue la cifra lo que me ganó el nombre. Fue la casa. Yo podía seguir a los insurgentes durante semanas en las montañas, aprender sus rutinas, sus debilidades, sus puntos de presión. Saqué mi portátil y empecé a teclear con rapidez, cada golpe de tecla fruto de años de práctica. Por ejemplo, ¿sabías que Christian Jacobs no es su verdadero nombre? Su nombre de nacimiento es Christian Jacobs Morrison. Lo cambió legalmente después de huir bajo fianza por cargos de fraude en Oregón. El rostro de Miranda palideció. ¿O que su primera esposa, Rebecca Morrison, desapareció durante el proceso de divorcio? Nunca encontraron el cuerpo, pero el seguro de vida se pagó puntualmente. Le giré la pantalla del ordenador. Un patrón interesante. La hija de Rebecca, Sophie, una niña de 10 años, también desapareció el mismo fin de semana. El caso se cerró porque Christian tenía una coartada perfecta. Mientes, susurró Miranda, pero sin convicción. Los registros bancarios no mienten. Tampoco las torres de telefonía. Mi voz permanecía nivelada, profesional. Christian ha estado muy ocupado estos últimos 6 meses. Depósitos regulares en una cuenta en el extranjero. Pagos de una compañía llamada Clearwater Holdings, que resulta ser una empresa fantasma registrada en Nevada, sin operaciones comerciales legítimas. Durante la última hora había llevado a cabo una investigación exhaustiva, del tipo que le habría tomado semanas a las autoridades civiles. Mi entrenamiento en inteligencia militar, sumado a las autorizaciones de seguridad que una vez poseí, me había enseñado a acceder a información que la mayoría de la gente ni siquiera imagina que existe. Pero aquí viene la parte interesante, continué mientras abría otro archivo en mi ordenador. Christian no es el cerebro. Solo es el músculo. Clearwater Holdings pertenece a alguien mucho más poderoso, con bolsillos profundos y conexiones más oscuras, alguien que ha estado observando a nuestra familia durante mucho tiempo. La compostura de Miranda se quebró por completo. ¿Cómo supiste lo de Richard Núñez?, preguntó, estremeciéndose al pronunciar el nombre. Tu supuesto compañero de trabajo en la oficina inmobiliaria, dije, estudiando cada gesto en su rostro. Solo que Núñez no se dedica a bienes raíces. Se dedica a la trata de personas. Niños, específicamente, admitió ella con un hilo de voz. Las piezas encajaron con una claridad aterradora. Mi investigación había revelado una red que iba mucho más allá de una simple aventura. Miranda había sido reclutada, elegida deliberadamente por su acceso a mi pensión militar, por nuestra propiedad aislada y, lo más importante, por nuestra hija. Emma nunca había sido el objetivo de un rapto corriente. Ella era el producto que habían estado preparando para vender a los clientes de Núñez. La confesión de Miranda salió atropellada, como un torrente de palabras desesperadas. No debía ser así. Christian dijo que solo desapareceríamos, que empezaríamos de nuevo en otro lugar. Pero entonces, Núñez ofreció demasiado dinero por una niña de su edad, y Christian aseguró que una sola transacción nos aseguraría la vida. Sentí que mi autocontrol se tambaleaba. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, la idea de mi hija inocente siendo vendida a depredadores casi me hizo perder la razón. Mi entrenamiento fue lo único que me sostuvo. ¿Dónde está, Miranda? Hay una cabaña cerca de Fairplay, por la carretera del condado número 9. Christian la mantiene allí hasta que se complete la venta, terminé su frase, con una voz cargada de promesa de venganza. ¿Cuándo? Esta noche. Núñez vuela desde Las Vegas con el comprador, un magnate de la tecnología que colecciona, se interrumpió, dándose cuenta de lo incriminatorias que eran sus palabras. Miré mi reloj. Las 7 de la mañana. Emma llevaba 51 horas desaparecida, y planeaban entregarla a esos monstruos en menos de 12 horas. Hay algo más, añadió Miranda, la desesperación haciéndola imprudente. Christian no confía en Núñez. Planea eliminar a todos después de la transacción, incluso a mí. Ayer lo oí al teléfono hablando de limpiar la casa.
Así que pensabais traicionaros entre vosotros, casi sonreí ante la justicia poética. Honor entre ladrones. Me levanté y caminé hacia mi caja fuerte, introduciendo la combinación con dedos firmes. Dentro me esperaban mis armas de servicio, impecablemente mantenidas, junto con equipo que un civil ni siquiera reconocería. Mientras cargaba los cargadores con movimientos precisos, tomé una decisión. Esto es lo que va a pasar, Miranda. Vas a llamar a Christian y le dirás que hay un cambio de planes. Le dirás que empiezo a sospechar y que tienen que mover a Emma a otra ubicación específica. Él lo creerá porque lo vas a interpretar a la perfección. Porque si no lo haces, voy a demostrarte por qué me llaman el segador. Mi voz no dejaba lugar a dudas. Y cuando Emma esté a salvo, Miranda, vas a rezar para que sea la justicia la que te encuentre antes que yo. En ese instante, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Una foto de Emma, atada y asustada pero viva, acompañada de un texto: cambio de planes. Trae $50,000 en efectivo a la antigua mina de Black Hawk antes del mediodía o la niña muere. Ven solo. Sin policía. No pensaba llevar dinero. Llevaba algo más. Mientras reunía mi equipo táctico, sentí la calma familiar que siempre precedía a las operaciones de combate. Christian Jacobs y sus socios habían cometido un error fatal al atacar a la familia de un operativo de fuerzas especiales. Estaban a punto de descubrir que algunos depredadores es mejor no despertarlos. Llegué a la mina abandonada de Black Hawk 30 minutos antes, moviéndome con el sigilo espectral que me había hecho legendario entre mi unidad de operaciones especiales. La mina estaba en un valle natural, rodeada de bosques de pinos, con solo 2 caminos de acceso viables. Perfecta para una emboscada. Lo que significaba que Christian tenía cierta conciencia táctica, pero pensaba como un criminal, no como un soldado. Yo había pasado 2 horas estudiando imágenes satelitales, mapas topográficos y planos históricos del complejo minero. Sabía que había 4 pozos abandonados, 6 edificios auxiliares y un laberinto de túneles subterráneos que conectaban con la planta de procesamiento principal. Lo más importante, conocía el terreno como un depredador conoce su coto de caza. A través de la mira de mi rifle observé el escenario. El Escalade negro de Christian estaba aparcado junto al edificio principal, preparado para una huida rápida. 2 hombres flanqueaban la entrada, matones a sueldo, probablemente exconvictos por su postura nerviosa. Puro amateurismo. Pero fue la 4ª figura la que me heló la sangre, un hombre con un traje caro, de pie junto a una furgoneta de carga modificada, del tipo que usan los traficantes de niños. Richard Núñez había llegado temprano. El cronograma se había adelantado. Activé mi micrófono de garganta, conectado a un canal seguro que había establecido. Overwatch a base, objetivos confirmados. La base era el detective Luis Morris, un viejo compañero del ejército que ahora servía en la policía de Denver. Esa mañana había visitado a mi padre en el hospital y había terminado en mi sesión de planificación de guerra. Cuando le expliqué la situación, tomó una decisión que marcaría su carrera: ayudar a un hermano de armas, fuera de protocolo. Recibido, Overwatch. Las unidades de apoyo están en posición, esperando tu señal. Yo no tenía intención de esperar refuerzos. Emma llevaba más de 50 horas en manos de depredadores. Cada minuto aumentaba el daño psicológico y reducía sus posibilidades de volver entera. La misión era clara: extraer el activo, eliminar las amenazas. A través de la mira, observé a Christian pasearse con ansiedad frente a la entrada de la mina. Revisaba su teléfono una y otra vez, mirando la carretera de acceso. Nervioso. Y los nerviosos cometen errores. Mi auricular crepitó con la voz de Luis. Movimiento en el edificio 3. Imagen térmica muestra una señal pequeña de calor. Posiblemente tu hija. Sentí una oleada de furia protectora, pero la transformé en propósito frío. Emma estaba viva y relativamente cerca. Ahora venía la parte más delicada: extraerla sin dar a los hostiles tiempo para hacerle daño. No solo había traído armas. Gracias a mis conexiones militares había conseguido equipo especializado, granadas aturdidoras, botes de humo y una pequeña cantidad de gas sedante de grado militar. El plan era quirúrgico: incapacitar a todos los hostiles al mismo tiempo, asegurar a Emma y después ocuparme de las consecuencias. Moviéndome como una sombra, rodeé el complejo minero por el lado ciego, usando maquinaria abandonada y montones de mineral como cobertura. Mi objetivo era el edificio 3, donde la imagen térmica sugería que mantenían a Emma.
Pero cuando llegaba al punto de inserción, mi auricular crepitó con noticias devastadoras. Overwatch, vehículos adicionales aproximándose desde el sur. Cuento 4 todoterrenos con múltiples pasajeros. Esto es más grande de lo que pensábamos. A través de mis prismáticos observé el convoy al llegar, más hombres trajeados, más depredadores que venían a inspeccionar la mercancía. La magnitud de la operación superaba lo que había imaginado. No se trataba solo de Emma. Era una especie de cumbre de trata. Mi mente táctica recalculó de inmediato. Demasiados objetivos para una extracción en solitario. Pero retirarme significaba dejar a mi hija en manos de monstruos durante horas, mientras llegaban refuerzos y se sorteaban trámites. Entonces sonó mi teléfono. Te veo ahí fuera, segador, la voz de Christian resumaba confianza arrogante. Sí, así es, Miranda me habló de tu apodo. Impresionante equipo para un padre suburbano. Quiero hablar con mi hija. Está indispuesta en este momento. El socio de Núñez está evaluando la mercancía. Soltó una carcajada cruel. Pero aquí está la cuestión, soldadito, esto es más grande de lo que pensabas. Estás viendo representantes de 5 organizaciones distintas. Esto no trata solo de una niña desaparecida, trata de enviar un mensaje. Sentí hielo correr por mis venas. ¿Qué mensaje? Que las familias militares no son intocables. Que los héroes también tienen puntos débiles, como todos. ¿Quieres saber por qué eligieron realmente a Emma? Porque corrió la voz sobre Santiago Kramer, el gran operador de Delta Force que pensó que podía retirarse a los suburbios y vivir feliz para siempre. Las implicaciones me golpearon como un puñetazo. No era azar. El secuestro de Emma era represalia, una demostración de que nadie estaba fuera de su alcance. Yo había hecho enemigos en el extranjero, enemigos con memoria larga y bolsillos profundos. Mi hija era solo daño colateral en una guerra que creía haber dejado atrás. Mi mente voló a todas las posibilidades. ¿Qué operación? ¿Qué familia de algún objetivo buscaba venganza? ¿Cuántos como yo estaban siendo atacados? Pero esas preguntas tendrían que esperar. Ahora solo importaba una cosa. Christian, dije con una voz que prometía muerte, acabas de cometer el peor error de tu vida. Colgué y cambié de frecuencia, conectándome con recursos que oficialmente no existían. Ghost Wolf a Sword Base. Autorización Black Raven 77. La respuesta fue inmediata. Sword Base recibe, Ghost Wolf. Activos disponibles para despliegue inmediato. Solicite. Extracción de emergencia, apoyo y asistencia táctica. Múltiples objetivos hostiles, civil en peligro. Situación comprometida. Copiado. Aves en el aire, tiempo estimado 15 minutos. Sonreí con frialdad. Christian y sus socios creían estar cazando a un lobo solitario. Iban a descubrir que habían despertado a toda una manada. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Tenía 15 minutos antes de que llegara el respaldo. Pero Emma no tenía 15 minutos. En mi auricular escuchaba movimiento en el edificio 3, múltiples voces, una de ellas hablando con calma clínica sobre calidad del producto y especificaciones de mercado. El gas sedante era mi mejor opción para una irrupción silenciosa, pero necesitaba 3 minutos para surtir efecto, y 3 minutos eran demasiados si decidían hacerle daño. Necesitaba una distracción. Activé un dispositivo que había colocado junto al escalade de Christian, un bloqueador de señal militar que inutilizaba todas las comunicaciones de radio y teléfono en un radio de 800 metros. El bloqueo impediría a los hostiles coordinarse, pero también me dejaba sin apoyo. A partir de ese momento operaba solo. Me desplacé hasta el sistema de ventilación del edificio 3. La vieja mina había sido reacondicionada con climatización moderna durante un proyecto fallido de renovación, lo que me daba acceso al interior sin pasar por puertas ni ventanas. Al retirar cuidadosamente una rejilla, escuché las voces. El sujeto está en excelente condición, decía una voz desconocida con un ligero acento. El perfil psicológico indica fuerte resistencia al condicionamiento, lo cual algunos clientes prefieren. La visión se me tiñó de rojo. Hablaban de mi hija como si fuera ganado. A través de la rejilla pude ver el interior. Emma estaba sentada en una silla metálica, con las manos atadas a la espalda, pero sus ojos permanecían alerta y desafiantes. A pesar del miedo y el cautiverio, no se había quebrado. Sentí orgullo y furia a la vez. 3 hombres la rodeaban, Christian Jacobs, Richard Núñez y un tercero al que no reconocí, un europeo alto con mirada de depredador.
El comprador está confirmado, dijo el europeo, mirando un reloj carísimo. El transporte llega en 20 minutos. Pago contra entrega. Había escuchado suficiente. Solté 2 botes de humo por el sistema de ventilación y, de inmediato, descendí con rapel hacia el caos. El humo llenó la sala al instante. Me moví a través del humo como si hubiera nacido en la oscuridad. La visión nocturna me otorgaba una ventaja crítica mientras los 3 hombres tropezaban a ciegas, llamándose entre sí con pánico. Mi primer objetivo fue el europeo, que intentaba acercarse a Emma. Un golpe preciso en la arteria carótida lo dejó inconsciente antes de que pudiera gritar. Christian giró hacia el sonido, pistola en mano, pero yo ya estaba en movimiento. Hundí mi cuchillo de combate entre sus costillas, angulado hacia el corazón, un golpe letal que había usado docenas de veces en el extranjero. Sin embargo, esta vez retiré la hoja en el último instante, desviándola contra el hueso. Christian colapsó, gravemente herido pero vivo. Quería que sufriera. Richard Núñez había encontrado la salida y avanzaba tambaleante hacia ella, pero anticipé su movimiento, un cuchillo lanzado se incrustó en la parte posterior de su muslo, derribándolo al suelo. «Emma». Grité entre el humo. «Soy papá. Mantente tranquila, te voy a sacar de aquí». «Papá». Su voz sonó fuerte a pesar de su tormento. «Sabía que vendrías, lo sabía». Corté sus ataduras y la tomé en mis brazos, revisándola en busca de heridas. Aparte de deshidratación y agotamiento, estaba físicamente ilesa. El daño psicológico sería otra batalla, una que llevaría tiempo. «Tenemos que movernos, cariño». «¿Puedes correr?» «Sí, señor». Emma había heredado mi fortaleza. Pero al llegar a la puerta comprendí que el humo se había disipado lo suficiente para revelar nuestra posición. Afuera escuchaba gritos y pasos apresurados. Los demás hostiles convergían hacia el edificio 3. Activé mi última contingencia, una serie de pequeñas cargas explosivas que había colocado en torno al complejo minero. No eran letales, pero sí suficientes para sembrar caos y confusión. Detonaron en secuencia, obligando a los refuerzos a lanzarse al suelo. «Mantente cerca de mí», le ordené a Emma. «Haz exactamente lo que te diga, cuando lo diga». Padre e hija nos movimos como fantasmas entre humo y polvo, usando mi conocimiento del terreno para esquivar a los hostiles dispersos. Pero al alcanzar el perímetro comprendí que estábamos rodeados. Faros iluminaron los caminos de acceso, más vehículos, más depredadores que se unían a la cacería. Conté al menos 12 hombres, todos armados, todos profesionales. Mi respaldo aún estaba a 10 minutos de distancia. Demasiado tiempo. Fue entonces cuando Emma me sorprendió. «Papá, hay algo que no les conté», susurró, mientras nos agazapábamos tras un viejo taller abandonado. «Sé por qué me llevaron». La miré con ojos nuevos. «¿Qué quieres decir?» «Llevo semanas observando. Mamá actuaba raro, ese hombre, Christian, venía cuando tú no estabas. Encontré papeles en el bolso de mamá, cuentas bancarias, billetes de avión, documentos sobre vender casas, su voz era firme, madura más allá de su edad. Copié todo y lo escondí. El corazón se me hinchó de orgullo y dolor a la vez. Mi hija de 12 años había estado llevando a cabo su propia investigación mientras yo confiaba ciegamente en mi esposa. ¿Dónde lo escondiste? En mi caja de emergencia, detrás de una tabla suelta en mi armario. Me sostuvo la mirada. Papá, no van solo por mí. Hay una lista de otras familias. Otras niñas. Familias de militares. Las implicaciones eran sobrecogedoras. Emma había tropezado con pruebas de una conspiración mucho mayor, un plan de represalia y lucro a costa de los nuestros. Emma, puede que haya salvado más vidas de las que imaginas. El sonido de botas acercándose interrumpió nuestra conversación. Conté 4 hombres avanzando hacia nuestra posición, en formaciones tácticas que delataban entrenamiento militar. Tomé una decisión que iba contra todo instinto protector. Emma, necesito que hagas algo muy peligroso y muy importante. Le entregué un pequeño dispositivo, un baliza GPS con transmisión encriptada. Cuando te dé la señal, corres directo hacia la arboleda. No mires atrás, no te detengas. Esta baliza guiará a mi equipo hasta ti. ¿Y tú? La miré con un amor feroz. Yo voy a enseñarles por qué jamás deben amenazar a nuestra familia. Me incorporé, exponiéndome como blanco, mientras Emma desaparecía en la oscuridad con la gracia silenciosa de la hija de un soldado. Ahora podía luchar sin contención.
Los hostiles pensaban que me capturaban. Se equivocaban. Habían entrado en el campo de caza del segador. Levanté las manos fingiendo rendición, ganando a Emma el tiempo necesario para escapar. Los 4 hombres avanzaron con cautela profesional. Eran claramente exmilitares, probablemente contratistas privados al servicio de Núñez. El famoso segador, dijo el líder, con un ligero acento sudafricano. He oído mucho sobre ti, amigo. Decepcionante verte caer tan fácil. Sonreí. La noche apenas comienza. Cuando se acercaron para esposarme, exploté en movimiento. 3 años de retiro no habían apagado mis reflejos, la furia de un padre los había agudizado hasta el filo de una cuchilla. El primero no vio venir el golpe, mi codo impactó en su sien con fuerza suficiente para dejarlo inconsciente de inmediato. El segundo apenas levantaba su rifle cuando mi cuchillo encontró la ranura entre sus placas de armadura. El tercero alcanzó a disparar, pero yo ya me movía, usando el cuerpo del segundo como escudo. La bala que me estaba destinada lo atravesó a él. Mi cuchillo voló y se incrustó en la garganta del tercero antes de que pudiera disparar de nuevo. El sudafricano retrocedió, hablando rápido por la radio. Pero no había señal. Mi bloqueador seguía activo. Solo tú y yo ahora, dije, avanzando con calma depredadora. Era bueno. Probablemente también entrenado en fuerzas especiales. Peleaba con habilidad y desesperación, logrando asestarme varios golpes sólidos, luchaba con algo más fuerte que el entrenamiento, la certeza absoluta de que fallar significaba la muerte de mi hija. El combate terminó con mis manos alrededor del cuello del sudafricano, apretando hasta que perdió la conciencia. Vivo, pero apenas. Mi auricular crepitó con estática y luego se aclaró, dejando pasar voces amigas. Ghost Wolf, aquí Angel Flat. Tenemos tu baliza en pantalla, nos acercamos a tu posición. Tiempo estimado 2 minutos. En la oscuridad pude escuchar el sonido inconfundible de helicópteros militares aproximándose. El respaldo había llegado. Pero la pesadilla no había terminado. La voz de Christian resonó por el complejo minero a través de un altavoz portátil, débil pero envenenada. Muy impresionante, Santiago. Pero olvidaste algo importante. Mientras jugabas a ser soldado, activamos nuestro plan de contingencia. Miranda está ahora mismo en la escuela de Emma, junto con nuestros asociados. Increíble, ¿verdad? Qué fácil es entrar a una escuela primaria cuando eres la madre de una alumna. Tenemos 12 niños más, Santiago. 12 pequeñas pólizas de seguro. La sangre se me heló. Angel Flight, activé mi micrófono de garganta, cambio de misión. Transporte inmediato a Riverside Elementary School. Múltiples hostiles, niños en peligro. Copiado, Ghost Wolf. Pájaros en camino. Incluso mientras los helicópteros descendían, sabía que podía ser demasiado tarde. La escuela estaba a 15 minutos de distancia, y cada minuto contaba cuando las vidas de niños estaban en juego. Al subir al helicóptero líder, capté la señal de la baliza de Emma alejándose constantemente del complejo. Estaba a salvo. Pero 12 niños más estaban ahora en la mira de una mujer que ya había demostrado ser capaz de cualquier traición. Señor, el jefe de tripulación me entregó una tableta, vigilancia en tiempo real de Riverside Elementary. La escuela está en cierre de emergencia, pero detectamos múltiples firmas de calor en el edificio principal. Podrían ser maestros, podrían ser hostiles. Estudié el plano del edificio, mi mente calculando automáticamente puntos de entrada, líneas de visión y enfoques tácticos. Pero esto no era un objetivo militar en una zona de combate. Era una escuela llena de niños inocentes. ¿Cuál es el plan, Ghost Wolf? Preguntó el piloto por el intercomunicador. Tomé una decisión que definiría el resto de mi vida. Inserción rápida por cuerda al techo. Un solo operador, ruido mínimo. Estas personas quieren usar a los niños como escudos, pero jamás se han enfrentado a alguien que se especializa en combate cercano sin daños colaterales. Señor, eso es una misión suicida. Número desconocido de hostiles, inocentes en la línea de fuego. He hecho cosas peores con peores probabilidades, respondí mientras revisaba mi equipo. Además, cometieron un error crítico. ¿Cuál? Amenazaron a los compañeros de clase de mi hija. Cada uno de esos niños importa para Emma. Eso significa que importan para mí. El helicóptero viró hacia Riverside Elementary. Me preparé para la misión más importante de mi vida. En Afganistán había luchado por la libertad y la democracia, causas nobles pero abstractas.
Esta vez luchaba por 12 niños aterrorizados que merecían volver a casa con sus familias. Esta vez era personal, en una forma que hacía que todo mi entrenamiento pareciera un simple ensayo. El segador volvía al trabajo. Las aspas del helicóptero marcaban un ritmo constante mientras me preparaba para lo que podía ser mi última misión. Abajo, Riverside Elementary permanecía inquietantemente silenciosa bajo el cierre de emergencia, con su alegre parque infantil proyectando sombras extrañas en la oscuridad previa al amanecer. Por mi auricular recibí información del detective Luis Morris, que había coordinado con autoridades federales. Ghost Wolf, tenemos ojos en el interior vía cámaras de seguridad. Miranda y 3 asociados se han atrincherado en el gimnasio con 12 niños y 2 maestros. Exigen paso seguro al aeropuerto y un avión a México. Estudié el plano en la tableta. El gimnasio era el peor lugar posible, una sola entrada principal, ventanas altas y sin cobertura para los rehenes. Miranda había elegido bien. ¿Alguna demanda específica sobre mí? Quieren que te entregues a cambio de los niños. Negociación de manual. Pero hay algo raro. Miranda no habla como alguien que espere sobrevivir. Suena como alguien en una misión suicida. Un escalofrío me recorrió. Un depredador acorralado era impredecible. Y Miranda no tenía ya nada que perder, su aventura expuesta, su red de trata comprometida, sus cómplices muertos o capturados. Permiso para ir fuerte. Negativo, Ghost Wolf. Demasiadas variables, demasiadas vidas inocentes en juego. Pero yo ya estaba desabrochando mi arnés de seguridad. A veces hay que confiar en el hombre en tierra. Antes de que alguien pudiera detenerme, descendí por la cuerda rápida hasta el techo de la escuela. Mis botas tocaron la grava con un silencio practicado, y en segundos localicé el acceso de mantenimiento que había identificado en los planos. El interior de la escuela estaba inquietantemente vacío, con luces de emergencia que bañaban todo en un resplandor ámbar. Avancé por pasillos vacíos decorados con dibujos infantiles y carteles motivacionales. Imágenes inocentes que hacían aún más obscena la situación. A través de mi auricular escuchaba la voz de Miranda en el enlace del negociador. ¿Crees que soy estúpida? Sé que Santiago está en el edificio. Lo siento venir como un tiburón en aguas ensangrentadas. Pero hay algo que él no sabe, he colocado suficientes explosivos aquí para volar toda esta ala. Me detuve en seco. Miranda no estaba mintiendo. Había tenido horas para prepararse y había demostrado ser capaz de cualquier cosa. Eso significaba que planeaba llevarse a todos consigo antes que enfrentar la captura y la justicia. Cambié a un canal seguro. Emma, si puedes oírme, necesito que te quedes exactamente donde estás hasta que todo esto termine. La voz de mi hija llegó de inmediato, firme y clara. Papá, estoy a salvo con los agentes del FBI. Pero recordé algo más sobre los papeles que encontré. Miranda no trabaja sola. Hay alguien llamado el pastor dando órdenes. Y papá, creo que el pastor está en la escuela. Las piezas encajaron con brutal claridad. Miranda no era la mente maestra, solo músculo desechable, igual que Christian. El verdadero poder detrás de la red de trata seguía oculto, moviendo los hilos. Llegué al gimnasio y me asomé por la ventanilla reforzada de la puerta. Lo que vi me heló la sangre, 12 niños, entre 6 y 12 años, amontonados en el centro de la cancha de baloncesto. 2 maestros, la señorita Fowler y el señor Williamson, se mantenían protectores a su lado, pero sus rostros mostraban la fatiga de horas bajo amenaza. Miranda caminaba nerviosa alrededor del perímetro, con una pistola en una mano y lo que parecía un detonador en la otra. Pero fue la cuarta figura la que atrajo mi atención, un hombre con traje caro, de pie entre las sombras, junto a la salida de emergencia. El pastor. Activé mi micrófono de garganta y susurré a mi equipo. Tengo visual de todos los objetivos, 4 hostiles, 14 inocentes. El objetivo principal está armado con explosivos. Mi auricular crepitó de nuevo con la voz angustiada de Emma. Papá, los agentes del FBI dicen que más hombres se acercan a la escuela. Creen que es una trampa. A través de las ventanas altas del gimnasio vi los faros aproximarse, varios vehículos avanzando con precisión táctica. El pastor no venía a rescatar a Miranda, venía a eliminar testigos y atar cabos sueltos. Tomé una decisión en una fracción de segundo, en contra de toda doctrina táctica. En lugar de esperar refuerzos, derribé la puerta del gimnasio de una patada y entré con las manos visibles. Miranda, llamé con calma, terminemos con esto. Los niños me miraron con una mezcla de esperanza y terror.
Reconocí varios rostros de las fiestas de cumpleaños de Emma y de eventos escolares, Jessica Torres, Billy Chun, los gemelos Hoffman. No eran simples rehenes, eran niños a los que había llevado a entrenamientos de fútbol, a quienes había ayudado con proyectos de ciencias. El pastor salió de las sombras, revelando un rostro que reconocí de antiguos informes de inteligencia, Arwen Wong, un exagente de la CIA que se había vuelto renegado 5 años atrás y desaparecido en el inframundo criminal. Esperaba que tuviéramos la oportunidad de charlar, dijo con tono cultivado, propio de alguien formado en universidades de élite antes de elegir enriquecerse con la miseria humana. Miranda debía encargarse de una extracción simple, robar la hija de un soldado, quebrar un espíritu, enviar un mensaje a otros operadores retirados que pudieran interferir en nuestro negocio. Mantuve las manos visibles, mientras calculaba distancias y ángulos. En lugar de un mensaje, respondí, lo que tienen es una guerra. Y en toda guerra hay bajas, asintió Wong, señalando a Miranda. Ella alzó el detonador. Los niños mueren a menos que te entregues. Entonces todos salimos caminando. Miré los rostros aterrados que me observaban y tomé la misma decisión que ya había tomado en decenas de zonas de combate, a veces había que arriesgarlo todo para salvar a todos. Contraoferta, dije con calma mortal. Sueltas a los niños y te mostraré exactamente por qué me llaman el segador. Wong rió con desprecio. Está superado en número, en armas y en inteligencia. ¿Qué podrías hacer? Las luces se apagaron. La oscuridad absoluta envolvió el gimnasio mientras mi equipo de respaldo ejecutaba un corte de energía coordinado en todo el edificio. Pero la oscuridad era mi elemento. En Afganistán me gané la reputación durante operaciones nocturnas, cuando otros soldados ni siquiera podían ver sus propias manos. En los segundos antes del apagón, había memorizado la disposición de la sala, los 14 rehenes agrupados en el centro, Miranda cerca de la pared norte con el detonador, Wong junto a la salida de emergencia y un hostil más oculto tras las gradas. En el caos, me moví como un fantasma. Mi primer objetivo fue el pistolero escondido, la amenaza inmediata contra los rehenes. Mi cuchillo encontró su marca con precisión quirúrgica y el hombre cayó sin un sonido. La voz de Miranda rompió la oscuridad, cargada de pánico. Voy a volarnos a todos, lo juro. Pero pude escuchar el temblor en su tono. Miranda era una civil metida hasta el cuello, no una operativa endurecida. El miedo la volvía impredecible, pero también lenta. Mi auricular transmitió la voz de mi equipo. Ghost Wolf, tenemos francotiradores en los tejados circundantes, pero no hay tiros limpios a través de las ventanas. Orden de entrada. Negativo en entrada, respondí. Demasiadas variables. Yo me encargo. Escuchaba los sollozos de los niños en el centro de la sala, los maestros murmurando palabras de consuelo. Cada instinto protector me gritaba que me interpusiera entre ellos y los agresores, pero la doctrina táctica exigía paciencia. La voz de Wong se alzó en la oscuridad, calmada y controlada. Muy impresionante, Santiago. Pero has cometido un error táctico. Miranda no es la única con explosivos. Un escalofrío me recorrió la sangre. Wong estaba demasiado sereno, demasiado confiado para alguien atrapado en la oscuridad con un operador de fuerzas especiales. Las mochilas de los niños, continuó con voz casi conversacional. Increíble lo que se puede esconder en una mochila hoy en día. Detonadores remotos. Imposibles de desactivar sin los códigos adecuados. Mi equipo de visión nocturna reveló la verdad atroz, cada niño llevaba su mochila y pequeñas luces LED parpadeaban en cada una. Wong había convertido a los niños en bombas humanas. Ahora sí, Santiago, añadió Wong con satisfacción venenosa, creo que tengo tu atención. Me obligué a mantener la calma, a pensar tácticamente a pesar del escenario de pesadilla. Wong no solo usaba a los niños como rehenes. Los había convertido en armas. Un nivel de depravación que iba más allá de la criminalidad común. ¿Qué quieres, Wong? Pregunté, mi voz cargada de acero. Tu rendición, tu confesión pública de que has estado llevando a cabo una operación de justiciero contra empresarios legítimos. Tu cooperación para identificar a otros operadores retirados que podrían interferir en nuestro trabajo. Comprendí de golpe el verdadero alcance del plan de Wong. No se trataba solo de Emma, ni siquiera de la red de trata. Era un movimiento estratégico para neutralizar a todos los veteranos que pudieran representar una amenaza para el crimen organizado. Usar mi captura y confesión para desacreditar a toda la comunidad de operaciones especiales. ¿Y si me niego? Pregunté en silencio. Entonces los niños mueren.
Sus familias lloran. Y el mensaje se envía, ni los mejores soldados de Estados Unidos pueden proteger a sus propias comunidades. Activé mi micrófono de garganta y susurré a mi equipo. Necesito un milagro. ¿Pueden desactivar remotamente los detonadores electrónicos? La respuesta aplastó mi esperanza. Negativo. Frecuencia desconocida. Cifrado de grado militar. Se requiere acceso directo al controlador maestro. Miré hacia donde calculaba que Wong estaba de pie en la oscuridad. El controlador maestro estaría en su poder, severamente protegido contra interferencias electrónicas. Tomé una decisión imposible para cualquiera que no hubiera pasado años aprendiendo a matar en silencio absoluto. Wong, llamé, ganaste. Me rindo. Elección sabia, respondió, pero primero una demostración de buena fe. Arroja tus armas hacia mi voz. Lancé mi pistola al otro extremo de la sala, el estruendo metálico resonando en el gimnasio. Pero conservé lo que realmente importaba, mi cuchillo, mis manos y, sobre todo, mi entrenamiento. Ahora camina hacia mí, despacio. Comencé a moverme, pero no directamente hacia su voz. Usé la técnica del cazador, rodear, confundir con el sonido, cerrar la distancia aparentando obediencia. El error de Wong fue pensar que la oscuridad me afectaba como al resto. Cuando ataqué, lo hice con el mismo silencio letal que me había hecho legendario. Wong nunca sintió el cuchillo que le seccionó la médula en la base del cuello, dejándolo paralizado pero vivo. El detonador maestro cayó de sus dedos inertes, y yo lo atrapé antes de que tocara el suelo. Miranda. Tronó mi voz con autoridad absoluta. Se acabó. Suelta el detonador y aléjate de los niños. En lugar de obedecer, escuché su grito histérico. ¿Crees que ganaste? Esto es más grande que Wong, más grande que todos nosotros. Hay redes en cada ciudad importante, planes de respaldo para los planes de respaldo. Ya me movía hacia su voz, pero sus últimas palabras me helaron hasta los huesos. Emma nunca debía ser la única. Ella era la carnada para sacarte de tu escondite. Cada niño en esta sala tiene un padre en las fuerzas del orden o en el ejército. Esto siempre fue un mensaje. De repente, las luces volvieron a encenderse, revelando una pesadilla viviente, Miranda de pie entre los rehenes, con un segundo detonador en la mano, su dedo presionando el gatillo. Tuve una fracción de segundo para decidir. En un microsegundo, antes de que completara el movimiento, tomé la decisión que me definiría para siempre, en lugar de cubrirme o abalanzarme sobre ella, me lancé entre los niños y la explosión que estaba por venir. Pero la explosión nunca llegó. La voz de Emma resonó por el sistema de sonido del gimnasio. Papá, los detonadores son falsos. Intercepté sus comunicaciones. Solo había una bomba real, y Wong tenía el único detonador verdadero. Mi hija había estado escuchando las transmisiones radiales desde su posición con el equipo del FBI, usando habilidades que jamás supe que poseía. Emma no solo había heredado mi valor físico. Había heredado mi mente táctica. Miranda miró el dispositivo inútil en sus manos, su última carta jugada y perdida. Los niños estaban a salvo. Wong, paralizado y capturado. La estructura de mando de la red, hecha pedazos. Pero yo aún no había terminado. Detective Morris, hablé al micrófono, necesito 5 minutos a solas con Miranda antes de que la detengan. Santiago, sabes que no puedo. 3 minutos. La voz de Morris llegó con renuencia. Hazlo rápido. Me acerqué a Miranda con el paso medido de un depredador acorralando a su presa. Durante meses esta mujer había compartido mi cama, comido en mi mesa, fingido amar a mi hija, mientras planeaba nuestra destrucción. Vas a prisión el resto de tu vida, dije en voz baja. Pero eso no es suficiente. No por lo que le hiciste a Emma. No por lo que planeabas con estos niños. La máscara de belleza de Miranda se había derrumbado por completo, mostrando al fin el horror real debajo. Vamos, golpéame. Demuestra que eres solo otro soldado violento incapaz de controlarse. Sonreí con frialdad. Violencia, Miranda, no tienes idea de lo que soy capaz. Pero no voy a tocarte. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla, registros bancarios, historiales de comunicación, archivos de evidencia. Todo lo necesario para destruir no solo a ella, sino a cualquiera que hubiera confiado en su fachada. Tu madre, Robin Cooley, esa dulce maestra jubilada, sabrá que su hija es una traficante de niños. Tu hermana en Phoenix descubrirá que las reuniones familiares eran sesiones de planificación para secuestros. Cada amigo, cada pariente,
cada persona que alguna vez creyó en ti, todos sabrán exactamente quién eres. El rostro de Miranda se volvió ceniza. Vi en sus ojos el reconocimiento de que la muerte habría sido más piadosa que la aniquilación social que le prometía. Pero aún no era suficiente. ¿Sabes cuál fue tu mayor error? Continué. Creíste que yo era solo un soldado. Pero los soldados luchan por causas, por países, por abstracciones. Tú no amenazaste un ideal. Mi voz descendió a un susurro cargado de acero, cada palabra un juramento absoluto. Tú amenazaste a mi hija. Y cuando es personal, yo no solo lucho. Destruyo todo lo que mi enemigo alguna vez amó. A cada persona que quiso, a cada sueño que tuvo. Convierto su existencia en una pesadilla viviente que hace que la muerte parezca misericordia. Me acerqué lo suficiente para que Miranda pudiera ver en mis ojos la absoluta falta de piedad. Vas a ir a prisión, Miranda. Pero la prisión es solo el comienzo. Cada día, por el resto de tu vida, despertarás sabiendo que yo estoy aquí afuera, libre, exitoso, criando a mi hija para que sea fuerte y orgullosa. Y sabrás que tu vida terminó en el momento en que decidiste amenazar la mía. Me di la vuelta y me alejé mientras los agentes federales se abalanzaban para arrestarla. Ya no tenía más palabras para ella. No más tiempo que perder en alguien que había elegido depredar a los niños. El detective Morris apareció a mi lado. Eso fue más oscuro de lo que esperaba de ti. Algunas personas merecen la oscuridad, respondí. Salí del gimnasio y caminé hacia la luz de la mañana, donde Emma me esperaba junto a los consejeros de víctimas. En cuanto me vio, rompió el protocolo y corrió hacia mis brazos. Papá, ¿estás bien? La abracé con fuerza, respirando el aroma de su cabello, sintiendo sus latidos contra mi pecho. Estaba viva, a salvo, en casa. Estoy perfecto, cariño. ¿Y tú, cómo estás llevando todo esto? Estoy bien. Asustada, pero bien. Emma me miró con seriedad. Papá, lo que encontré en esos papeles, hay más operaciones como esta. Más niños en peligro. La observé, maravillado por la fortaleza de mi hija, y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas. Emma, ¿cómo te sentirías si papá volviera a trabajar? No en el ejército, sino en algo relacionado, algo que ayude a proteger a familias como la nuestra. Los ojos de Emma brillaron con comprensión. Como un ángel guardián, pero más aterrador. Reí. La primera risa genuina en días. Algo así. 3 meses después fundé oficialmente Kramer Security Solutions, una firma privada especializada en proteger a las familias militares contra represalias criminales. Emma, a pesar de su edad, se convirtió en consultora junior de la compañía, su habilidad natural para recopilar información resultó invaluable. Miranda Whitney Kramer recibió cadena perpetua por su papel en la red de trata. Christian Jacobs murió a causa de sus heridas antes de poder ser juzgado. Edwin Wong fue condenado a muerte, aunque pasará lo que le resta de vida paralizado en una prisión de máxima seguridad. Pero lo más importante, la red que desmantelamos condujo al rescate de 43 niños y al arresto de más de 200 criminales en 7 estados. En las noches tranquilas me sentaba en el porche con Emma, jugando al ajedrez y contemplando la puesta del sol sobre las montañas. Esos eran los momentos que importaban. No las misiones ni las medallas, sino la paz sencilla de un padre y una hija que habían sobrevivido a la oscuridad y habían salido fortalecidos. Papá, dijo Emma una tarde, estudiando el tablero entre nosotros, ¿alguna vez piensas en lo que habría pasado si no hubiéramos descubierto lo que estaban haciendo? Moví mi caballo para proteger a mi reina, preparando un ataque futuro, el tipo de pensamiento táctico que había definido mi vida. Todos los días, cariño. Pero por eso aprendimos a ser más fuertes, más listos, más cuidadosos. Para que otras familias no tengan que pasar por lo mismo. Emma sonrió y movió su alfil, un sacrificio brillante que yo no había previsto. Jaque mate, papá. Miré el tablero y comprendí que mi hija había planeado esa victoria durante 6 jugadas. Yo le había enseñado táctica, pero ella había desarrollado estrategia por sí sola. Bien jugado, dije, más orgulloso que con cualquier logro militar. ¿Jugamos otra vez? Siempre. Contestó ella, ya recolocando las piezas. Afuera, las montañas de Colorado se erguían silenciosas y firmes, vigilando a un padre y a una hija que habían mirado dentro de la oscuridad y habían elegido convertirse en la luz de la que otros podían depender. El segador había encontrado su misión más importante, ser un padre. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe hoy.
Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.